Advertencia. Lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Un aplauso completamente en vivo desde el estudio 95 de Santiago Televisión, también por Radio USACH. Ya lo sabes, de lunes a viernes completamente en vivo, 11 de la mañana. ¿Eres cool? ¿Y qué es eso de los puntos de aura? ¿Qué es lo que hace que una persona sea bacán? Como ese emoji de WhatsApp con los lentes negros, muy chill, admirable a la vez. Gente que de verdad pareciera que tiene como un foco de luz encima. Y no estoy hablando de la gente que se cree bacán, se cree protagonista, se cree florerito. No. Gente que de verdad uno siente que tiene encima puesto un foco de protagonismo. Bueno, primero nuestros conocimientos, comportamientos, gustos que tenemos nos dan estatus social. Es lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamaba capital cultural. Ese capital es algo que puede, de alguna manera, hacerte cool. También, un estudio del 2022 analizó los cerebros de personas consideradas carismáticas por sus pares y pudieron ver que en la corteza prefrontal, que es el área asociada con la autoconciencia, o sea, estar consciente de uno mismo, se daban patrones únicos de actividad, como que las personas cool tienen un equilibrio entre estar conscientes de su entorno, pero sin llegar a obsesionarse con cómo los miran los demás. ¿Y se podrá medir qué tan cool es alguien? Bueno, los puntos de aura, o el concepto de aura, como lo usa ahora la generación Z, es muy bueno, porque trata de medir algo que en esencia no es medible. Por ejemplo, si te tropiezas en la calle, por dar solamente un ejemplo, y todos te ven, pierdes puntos de aura. Y tiene raíces, de alguna forma, en la filosofía. Hace como 100 años, el señor Walter Benjamin ya hablaba del aura como esa cualidad casi mística que tiene una obra de arte original y que se pierde cuando uno la va copiando y reproduciendo. Seguro que has percibido algo así parecido, esa aura, durante un concierto o al ver una película, cuando se siente que lo que estás viviendo es único, es irrepetible. El tema es que el que intenta ser cool, a propósito, ¿no?, siempre va a fracasar en el intento, según yo. Por eso no hay que andar buscando puntos de aura necesariamente, porque para ser cool no es que haya que hacer algo, no, es tener, de alguna forma, no es tener cierto estilo o estar a la moda, es simplemente autenticidad. Y sí, en una época donde todo es cuantificado, todo es medido, frustra igual que lo cool sea todo lo contrario. No es medible, no hay una receta. Al final, ser cool es como tener ese no sé qué, como lo dicen. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, @stgo.tv, @Radio USACH, @Diario USACH y @USACH Oficial. Hemos estado hablando un montón de cuestiones ahí. Si quieren meterte y ver lo que subimos, puedes escanear el QR que va a aparecer en algún momento ahí abajo en la pantalla de Santiago Televisión. Por ejemplo, algunas consultas, dudas, cosas que aparecen en las redes sociales. ¿Funciona de algo el semáforo? El semáforo, obvio que funciona el semáforo. ¿Funciona de algo el botón del semáforo? La parálisis del sueño nos puede afectar a todos, a cualquiera por igual. ¿Qué pasa con el bullying en el colegio? Bueno, lo último que estábamos viendo, ya estamos viendo en los comentarios en pantalla, tiene que ver con lo siguiente: ChatGPT y la psicoterapia. ¿Puede de alguna manera ChatGPT reemplazar a un psicólogo? ¿O todavía no estamos en ese punto? ¿O la otra visión? Jamás vamos a llegar a esa situación. Bueno, hablamos con un psicólogo que nos decía, claro, no reemplaza ChatGPT a un psicólogo y probablemente nunca lo reemplace, y la gente nos comentaba, bueno, los que buscan apoyo psicológico emocional en la inteligencia artificial no buscan ayuda real o contención, buscan complacencia. Qué interesante el comentario que nos ponen ahí en el reel. Recuerda las redes sociales, todo lo que tenga USACH de alguna forma, porque era justamente lo que nos decía el psicólogo en la entrevista, que uno de los, no sé si decir problemas, pero características que tienen estos modelos de lenguaje como ChatGPT, como Copilot, como Cloud, etc., es que son muy complacientes. Les gusta, o no sé si les gusta, porque no tienen gusto, pero tienden a darte en el gusto.
¿Se entiende? Es decir, si es que, y el ejemplo claro que yo les daba, por ejemplo, al psicólogo, como qué pasa si alguien está viendo el mundo color gris, tiene algún tipo de psicosis, cree que están todos contra él, entonces dice, oye, la gente toda me persigue, me migran en los restaurantes, todos me cuestionan, y de repente te das cuenta que está todo en su imaginación, está todo en su mente, en su cabeza, pero el tema es que ChatGPT no tiene ese ojo crítico. Entonces, si es que yo le digo a ChatGPT, oye, toda mi familia me odia, siempre me molestan y se burlan de no sé qué, ChatGPT probablemente me va a creer. Y me va a decir, oh, no tienes que, haz caso omiso a las burlas de tu familia, qué sé yo, cuando de repente puede que en un principio ni siquiera haya habido burlas en absoluto. Bueno, otros comentarios que hay acá, ChatGPT es un amigo, pero nunca para tanto. Una vez probé que simular una sesión, al final igual me envió a verme con un psiquiatra y con un neurólogo, no pudo con tanta locura. Qué divertido eso, porque muchas veces, claro, si tú le dices a ChatGPT, oye, estoy viendo que el cielo es morado, probablemente ChatGPT no te va a decir, ah, eso es normal. No, probablemente te diga, te sugiero que vaya a consultar con un especialista, no sé. Claro. Ya, sigamos con más All You Need Is Love, ¿te parece? Vamos adelante. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Las contraseñas más usadas por los chilenos y chilenas son un artículo que aparece todos los años. Se hace una revisión y lo divertido es que todos los años, porque esto lo venimos hablando, en mi experiencia yo creo yo al menos 8, 10 años haciendo este mismo contenido y siempre lo que nos da risa es que las contraseñas son igual de malas, igual de fáciles, 1, 2, 3, 4, QWE, que son las letras. Bueno, vamos a hablar sobre esto, cómo mejorar las contraseñas, entre otras cosas, con el fundador de la conferencia de ciberseguridad 8.8, Gabriel Bergel. ¿Cómo estás, Gabriel Bergel? Muchas gracias por estar acá en All You Need Is Love. Oye, lo curioso de este contacto, Gabriel, es que justo se está desarrollando, al menos nos contabas tú ayer, una conferencia también de ciberseguridad en este momento en nuestro país, cuando por otro lado tenemos estos rankings que nos muestran que parece que no sabemos absolutamente nada de cómo protegernos. Cuéntanos tus primeras impresiones, porque como dije en la introducción, no es novedad que las contraseñas de los chilenos son malas y parece que no aprendemos. Sí, pero algo bueno para nosotros es que esto no es solo de Chile, sino que algo que pasa mundialmente. De hecho, mundialmente todos los años también sale un ranking de las peores contraseñas y probablemente cada país haga lo mismo. Y yo diría que en general a las personas nos gustan las cosas más fáciles y probablemente una contraseña, dada la complejidad que necesita, no es algo muy fácil de recordar. Y además hoy día necesitamos contraseñas para todo también. Entonces yo creo que cada vez se ha hecho más complejo y probablemente es muy difícil tener una contraseña robusta para muchas plataformas. Entonces ahí uno tiene que empezar a buscar algunas formas o prácticas que te permitan hacer más fácil esta tarea, yo creo. Entonces... Oye, y algo que me llama la atención, Gabriel, me gustaría que tú me explicaras ahí, es que están, claro, todas las contraseñas y hay varias que son súper obvias y que uno, hasta un humano podría, digamos, con sentido común, adivinarlas, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERT, que son las primeras letras, al revés, 6, 5, 4, claro, 3, 2, 1, etc. Pero hay algunas que uno diría, igual requiere un poco de mate, como descifrarlas, como por ejemplo... Colo Colo, Benjamín, Catalina, Pokémon, pero igual acá aparece y un hacker se demora menos de un segundo en descifrarla. Explícanos cómo funciona el hackeo de contraseña y por qué no basta con poner, no sé, perrito 1, 2, 3, igual eso al final, igual puede ser hackeado. Sí, claro, porque en general una de las formas más antiguas de descubrir una contraseña es con un ataque de diccionario y haciendo fuerza bruta. Esto quiere decir de que yo hago un programa que se basa en una base de datos con muchas contraseñas. Entonces yo pongo todas las contraseñas que se ocupan más en Chile, por ejemplo, y este programa lo que va a hacer es probar todas esas contraseñas comunes de Chile en una plataforma en particular para poder averiguar tu credencial. Entonces obviamente estas contraseñas comunes en Chile, como Colo Colo, 1, 2, 3, 4, 5, probablemente vayan a ser las primeras que se descubran. Oye, entonces por eso es que siempre uno le pide una contraseña más compleja. Sí. Yo estoy seguro que te ha tocado, pero igual te voy a hacer la pregunta. ¿Te ha tocado hackear, no necesariamente con intenciones maliciosas, pero para que nos digáis también qué tan fácil es llegar a una contraseña? ¿No? Una cuestión que yo requiero probablemente grandes computadores de la NASA y 10 meses de tiempo. Generalmente es fácil, ¿o no? O sea, yo estoy convencido, junto con otros colegas, de que en realidad las contraseñas han demostrado empíricamente de que no sirven para proteger una identidad digital.
y que en realidad los mecanismos que se deben ocupar son otros, porque como tú dices y me preguntas, es súper fácil. Y de hecho es lo primero que uno prueba, o sea, más allá de estas contraseñas comunes, es muy normal que ocupemos, por ejemplo, nuestra fecha de cumpleaños, o la fecha de cumpleaños de nuestro hijo, de nuestra hija. Entonces, son las primeras cosas que un cibercriminal va a probar. Las contraseñas típicas, de hecho ha pasado con esta gente que se hace pasar por ejecutivos de un banco, que llaman de la cárcel, que es algo que ya todos sabemos, sí, donde ellos mismos terminan después aconsejando a las personas que cayeron, diciéndole, oye, no podéis tener como clave de tu cajero automático el año de cumpleaños de tu hijo, que aparece en Facebook. Eso es lo que le llaman los hackers ingeniería social, ¿no? Que es como de repente el eslabón más débil, el usuario. Eso ni siquiera es ingeniería social, porque no, fue un cero esfuerzo. O sea, es algo que, entonces, por eso uno siempre dice, no ocupen el nombre de su hijo, la fecha, porque son cosas que todos podemos llegar a saber. Entonces, para mí, la única forma realmente de proteger una contraseña, o una identidad digital, mejor dicho, es a través de un segundo factor de autenticación, que es lo que probablemente conocemos con los bancos, cuando te piden otro código. De hecho, quería pasar a ese punto después, Gabriel, porque la autenticación en dos factores, claro, no solamente para el banco, y mucho, Instagram incluso, Twitter, casi cualquier cuestión te permite agregar una segunda capa con una aplicación o algo así. Sí, yo recomendaría que en realidad cualquier plataforma que ocupamos, incluso redes sociales, mensajería instantánea como WhatsApp, etcétera, todo tenga un segundo o un multifactor de autenticación. Explícanos cómo funciona eso, Gabriel, porque hay un montón de alternativas, entiendo, la más fácil y la que yo creo que es más recomendable, porque es cosa de bajarse una aplicación y chao, a través de la Play Store hay como aplicaciones que te ayudan, pero los bancos, por ejemplo, lo hacen con un dispositivo físico, incluso entiendo que existen como USB, que son como unos keychain. Explícanos cómo uno puede reforzar, porque la contraseña parece que no basta. Sí, lo que pasa es que uno en realidad para autentificarse se puede basar en tres factores. Uno, algo que yo sé, que es lo más básico, que es una contraseña, por ejemplo. Después, algo que yo tengo, que en este caso puede ser un código, como el que se envía al celular, por ejemplo, o cuando antes nos daban un Digipass en el banco, o un token, como tú decías, un USB físico, es algo que yo tengo. Y tres, es algo que yo soy, que es por lo general biometría, ya sea el iris de mi ojo, la cara, la huella, mi huella dactilar, etcétera. Ahora, lo ideal sería que yo mezclara, ojalá, dos o más factores. Y por lo general lo que se ocupa es algo que yo sé, una contraseña, y algo que yo tengo, o a veces algo que yo soy, como los celulares, por ejemplo. Hoy día te piden una huella o la cara. Entonces la idea es poder mezclar esos dos, y hay muchas formas de ocuparlos, hay muchas plataformas que te permiten hacer eso. Google Authenticator probablemente es uno de los más populares, pero también hay aplicaciones que te permiten hacer eso, que son gratis en general. Por ejemplo, cuando uno se está armando una clave y el sitio te pide incluir, por ejemplo, mayúscula, minúscula, símbolo, número, entre otras cosas, y te va poniendo qué tan fuerte es, baja, moderada, muy fuerte, etcétera. Al final, todos esos son intentos de complejizar la contraseña para defenderse contra lo que tú decías, que es uno de los ataques más comunes, que es de fuerza bruta, ¿no? Un ataque de diccionario, pero es como ponerle una reja a tu casa. O sea, el ladrón eventualmente igual se la puede saltar. Uno lo que hace con todas estas técnicas es como tratar de demorarlo lo más posible, ¿no? Y además han habido muchas brechas a lo largo de los años, entonces hoy día no solo depende de ti, sino que también depende de la plataforma donde tú creaste esa contraseña, porque se la pueden haber hackeado esa plataforma y se hayan expuesto todas sus contraseñas de todos sus usuarios, y es muy común. De hecho, se supone, hay muchos estudios que dicen que aproximadamente el 80% de las contraseñas ya están filtradas. O sea, si tú tienes alguna aplicación con alguna contraseña de más de 2 años, es muy probable que esa contraseña ya haya sido filtrada. Entonces, claro, la idea es que se puedan ocupar estos segundo o tercero factores de autenticación. Ahora, una recomendación que es muy válida, sigue siendo muy válida todavía, tiene que ver con ocupar una frase como contraseña. Algo que para mí va a ser difícil de olvidar y que va a ser muy larga, entonces así va a ser más difícil lograr obtenerla, como, no sé, si yo tengo mascotas, por ejemplo, y a mi mascota le gusta jugar con una pelota negra, poner a mi perro juega mucho con la pelota negra, por ejemplo. Claro. Y esa frase a mí jamás se me va a olvidar y va a ser muy difícil de
de adivinar por alguien, incluso en un ataque de fuerza bruta. Ahora, ninguna protección que nos pongamos, como para profundizar en esta analogía que te decía de la reja o de ponerle de repente un cerco eléctrico, todo es eventualmente traspasable, ¿no? Yo pienso, no es lo mismo un hacker o alguien que tenga intenciones de meterse en mis cuentas, yo, Iván, conductor de este programa, probablemente, si es que tengo autenticación en 2 factores, se van a rendir y van a pasar al próximo, pero si es que yo fuera, no sé, un Edward Snowden, que tiene un montón de información, pueden estar probando y eventualmente igual van a atravesar, ¿o no? ¿O hay algún elemento que tú dijeras es infalible, imposible de que me hackeen con esto? No, en general todo es hackeable, y esto quiere decir todo puede ser vulnerado en general, porque no existe la seguridad absoluta. Como que si existiera una forma de decir yo voy a blindar mi casa al 100% y de esa forma jamás va a poder entrar alguien, mentira. Entonces en el mundo digital es lo mismo, no hay nada que sea infalible, pero por ejemplo hay 2 objetivos probablemente. Si yo fuera Snowden o alguien políticamente expuesto o públicamente expuesto, claro, yo tendría que tener mucha seguridad para que obviamente no obtuvieran mi información, y es lo que generalmente se hace. Pero en general hoy día la mayoría de los ataques son masivos, y básicamente caen los que no estaban preparados o no tenían este doble factor de autenticación. Hoy día es muy común que nos llegue phishing, por ejemplo, y llega a todos. O sea, a todos nos dicen Netflix va a empezar a cobrar el doble si no actualizas tu información en el siguiente link. Y la gente cae directamente sin ni siquiera pensar que no es Netflix y pone ahí su usuario y contraseña, y así el cibercriminal ya tuvo su usuario y cibercontraseña sin necesidad de hacer un ataque de fuerza bruta ni nada. Entonces, eso es muy común hoy en día, entonces se obtienen muchas credenciales de esa forma. Además, existe un malware que te permite robar también a veces este tipo de credenciales, y por lo general se encuentra en sitios, no sé, de pornografía o sitios de aplicaciones gratis, ese tipo de cosas. Entonces, también hay otro canal por el cual se obtiene información, toda la información que ya se ha filtrado, como te decía yo, de distintas plataformas, que eso también se vende o está en la Deep Web. Fuera de eso también los ataques que se hacen de manera masiva, porque todos estos ataques de fuerza bruta en definitiva se pueden dejar programados, entonces no es que yo tenga que estar ahí haciéndolo en vivo directamente, sino que yo lo dejo corriendo en la noche y lo dejo corriendo contra muchos sitios. Entonces hoy día es muy fácil obtener credenciales o contraseñas, se compran, se venden, etcétera. Entonces la única manera más efectiva, como yo les decía, es tratando de tener siempre para todo un segundo o un tercer factor de autenticación. Oye, Gabriel, y en general, ¿cuáles son las motivaciones detrás de estos ataques? Porque claro, si uno dice me hackearon el banco, se metieron a mi cuenta corriente, obvio que ahí hay plata, te pueden robar, etcétera, es como más fácil de ver el objetivo, ¿no? Es más evidente. Pero de repente a alguien le cambian la clave del correo o se metan a su Instagram y uno pregunta, chuta, ¿qué me habrán visto a mí si yo no tengo nada de valor en estas cuentas? Pareciera que a veces son hasta automatizados estos ataques, ¿no? Como le llegue al que le llegue. ¿Cuáles son a veces las motivaciones? O sea, principalmente el dinero, básicamente, porque independiente de que tú, como dices, mi cuenta o quién soy yo, probablemente no le interesa a nadie, igual es una identidad digital de a través de tu cuenta yo podría hacer estafas o podría engañar a otra persona, y eso se ocupa mucho por los cibercriminales de usar la identidad de otra persona para hacer cosas ilegales. Entonces, siempre va a valer dinero todo ese tipo de información, como la información de salud, por ejemplo, porque hay información que se vende a interesados, a empresas interesadas que compran esta información. Entonces hoy día una identidad digital tiene un valor y en definitiva se va a vender. Entonces si tu cuenta puede ser comprometida, lo van a hacer independiente de que tú como persona probablemente sea una persona común y corriente. La información de cualquiera de nosotros hoy día tiene un valor en internet y se puede vender y transar. Oye, Gabriel, en este programa tenemos preguntas muy interesantes, pero también tenemos juegos. Ya estamos escuchando la música de fondo, porque es hora de sacar la pecera. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver una pecera con el hackeo? Ya, el tema es que en esta pecera tenemos hartos papelitos, y cada uno de estos papelitos son como frases, les decimos factos, bien reduccionistas, polémicos, provocadores, relacionados con ciberseguridad, hackeo, contraseña, etcétera. La idea es que yo lo lea, si es que esto es una burrada lo que estoy diciendo, tú me desmientas, me expliques por qué, y si es que es cierto, que lo confirme. ¿Te parece? Vale. Ya. Vale. Sacamos un papelito, lo vamos a abrir. Estamos hablando con el experto en ciberseguridad, fundador de la conferencia 8.8, Gabriel Bergel. Hackear contraseñas es muy fácil. ¿Qué dice el experto?
Sí, es muy fácil. ¿Cómo se hace? Como te decía yo, o sea, hoy día probablemente puedes buscar una base de datos de contraseñas, si pones directamente en Google base de datos de contraseñas, es probable que algo te entregue. Si sabes navegar por la Deep Web, es mucho más común encontrar este tipo de información. Si se ponen a investigar y buscan, por ejemplo, InfoStealer, también podrían encontrar más información. Yo no le quiero dar pistas para que hagan cosas malas, obviamente. Yo trabajo como hacker ético. Así que no les quiero enseñar a cómo hacer cosas malas, pero hoy día es muy fácil encontrar lo que uno quiere. Existe tanta información, le hace la vida tan fácil a todos. Además, como recién hablaban ustedes al principio, la inteligencia artificial es un cuchillo de doble filo, como se dice. Entonces... Pero, por ejemplo, para ponerlo en términos bien fáciles... Probablemente les puede dar una explicación más completa que la mía, incluso si saben preguntar. Oye, Gabriel, de hecho tú decías, yo soy hacker ético, pero no es necesario ser hacker para poder hackear una contraseña. ¿Sabes? Si yo me esfuerzo un poquito... No, porque ya está explicado en videos en YouTube, probablemente la inteligencia artificial se los va a decir. Si preguntan directamente en Google, Gemini se los va a decir. Tienen que buscarlo solamente. Oye, ¿y qué tan buenas son esas páginas? Porque hay unos sitios donde te dice como... Y yo al tiro dudo, ¿no? Porque pienso que me la van a robar. Pero hay páginas que te dicen como pon tu contraseña y te decimos qué tan segura es. ¿Ayuda en algo eso? No, obviamente, no. Eso yo jamás lo haría. No sé si existe un sitio de ese tipo, pero yo jamás lo haría. Lo que sí existe una página web que se llama Have I Been Pwned? He sido engañado, en inglés. Have I Been Pwned, en vez de la O, o sea, PWND, bueno. Have I Been Pwned, y ustedes ponen ahí ponen ustedes su cuenta de correo electrónico. No ponen su contraseña, ponen su cuenta de correo electrónico y la plataforma les va a decir si su cuenta y su contraseña de correo electrónico está filtrado o no. Oye, qué buena. ¿Y qué pasa si es que nos dice que está filtrado? Supongo que tomar medidas extraordinarias, ¿no? Ponerle te va a decir la plataforma donde está filtrada. Entonces tú lo primero que tendrías que hacer es ir a esa plataforma y cambiarla. Ya, cambiar la clave o ponerle en este caso la autenticación en 2 factores, que es lo que tú decías, por ejemplo. Y cambiar la clave igual. Sí, siempre es bueno cambiar la clave igual. Gabriel Vergel, experto en ciberseguridad, hacker ético, fundador también de la conferencia 8.8 de ciberseguridad, que este año cumple 15 años. De hecho, ¿cuándo la van a organizar? ¿Viene alguien interesante? ¿Alguna papita que quieras contar? Porque la gente puede que haya quedado enganchada con el tema y para profundizar. Pues. Excelente. Sí, definitivamente nosotros llevamos 15 años hablando de ciberseguridad, tratando de democratizar el conocimiento en ciberseguridad. Es la razón por la cual también creamos la Fundación de Ciberseguridad, pero en este año en particular también 8.8 cumple 15 años. El lema de este año es 8.8 Matrix, en honor a la película Hacker del año 1999. Y tenemos muchas sorpresas, queremos hacer algo súper grande porque cumplimos 15 años, así que vamos a tener por lo menos 4 keynotes de nivel internacional, nos cambiamos de lugar, lo vamos a hacer en Corp Artes, en Rosario Norte 660, así que es un lugar mucho más grande, con mucho más espacio, más bonito, etcétera. Así que están totalmente invitados este 2 y 3 de octubre. Muy pronto vamos a abrir la plataforma con la venta de entradas y como hace 15 años les aseguramos de que va a haber una conferencia muy buena con cerveza gratis y van a poder aprender mucho de ciberseguridad. Gabriel Vergel, muchas gracias. Y mira, escucha, hay un público virtual que tenemos en este estudio que te aplaude en este momento por estar en nuestro programa. Ahí está sonando. Muchas gracias, Gabriel. Que estés bien. Chao, chao. Seguimos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a un momento en el que olíamos no tan bien como ahora. Como nos perfumábamos en la antigüedad. Los perfumes tienen un origen, chiquillos, chiquillas, chiquilles, ritual, medicinal. Las primeras formas de perfumería nacen, novedad, en Egipto. Pero también, y acá por primera vez nos aparece en esta máquina del tiempo, India. Que claro,
seguramente si es que has consumido de repente la gastronomía India no solamente es reconocida por sus platos increíblemente sazonados, sino que también por ser los precursores de los aromas, no solamente con el incienso y una champa que encuentras en la calle, sino que, como te estoy contando acá, el origen incluso de los aromas en la perfumería en su momento, con fines religiosos, para honrar a los dioses, purificar el cuerpo y qué sé yo. Se usaban inciensos, resinas, sustancias como mirra, benjuí, todo eso lo quemaban para aromatizar templos, hogares. En Egipto, en tanto, la señorita Cleopatra, que seguro te suena, usaba perfumes como símbolo de poder y de seducción. Las unciones perfumadas eran comunes no solamente para ella, sino que entre todos los faraones, sacerdotes que en esa época vivían. En Grecia y Roma también ocupaban perfumes en la antigüedad. Se popularizaron los ungüentos aromáticos para el cuerpo. También lo ocupaban en baños, ropa, porque los perfumes eran considerados un lujo refinado. De hecho, un dato entretenido que te puedo entregar, busca algo que se llama el movimiento higienista. El movimiento higienista. Porque los olores en la antigüedad, la gente creía que eran la enfermedad misma. Por ejemplo, si es que a mí se me pudre un dedo y lo tengo con pus y tengo una infección y se me va a caer y asqueroso, obviamente ese dedo va a generar un aroma, ¿no? Producto de la infección, lo sabemos, seguramente lo has visto. Pero en la antigüedad la gente creía que si es que tú eliminabas el olor que generaba esa podredumbre, de alguna manera estaba eliminando también los bichos. ¿Me explico? Como que el olor era el problema. Entonces el movimiento higienista, de alguna manera, impulsaba esta idea. Después, por supuesto, la medicina moderna nos dijo, hay bacterias, hay microorganismos, etcétera, hay infecciones. Pero antes se guiaban, por ejemplo, por algo que se llamaban los humores y distintas cuestiones. O sea, el mundo lo entendíamos de otra forma. Y los olores en esa época eran justamente un problema. Por eso se enmascaraban. La Edad Media llegó y hay una influencia árabe importante. La alquimia islámica introdujo la destilación del alcohol como base para los perfumes, especialmente en Al-Ándalus. También había aromas florales, especiados, todo esto en Oriente y, como te decía, uso higiénico y de estatus. Los perfumes se usaban para disimular malos olores y eran símbolo también de riqueza. Llegamos de alguna manera a la actualidad. Hubo ahí una transición, yo diría eso sí, con el agua de Hungría, que por ahí por el siglo XIV fue el primer perfume con base alcohólica conocida en Europa, mezclando romero, alcohol, y bueno, después los franceses ya empezaron a hacer productos para la realeza, pero en la actualidad ya existen perfumes sólidos, en spray, perfumes en gel, brumas corporales, aceites esenciales, difusores, velas aromáticas, perfumería incluso emocional. Está estudiando el impacto de los aromas en el estado de ánimo y bienestar. Lo conocemos como la aromaterapia. Tuvimos hace un tiempo una experta en olfato, neurocientífica, se llama Alexia, ella, y nos decía justamente que la aromaterapia parece ser algo casi que pseudocientífico, pero por ejemplo, en la lavanda se ha comprobado que hay una conexión casi directa entre olerla y llevarnos a estados de relajación, de menos estrés, qué sé yo. Por supuesto, eso no significa que toda la aromaterapia es cierta. De hecho, hay muy poca evidencia no explicada. Pero, por ejemplo, por lo menos la lavanda nos sirve. Bueno, tendencias verdes, personalización. Incluso ahora existen marcas que crean perfumes únicos para cada persona. Es decir, este perfume va contigo y con nadie más. Yo creo que en un futuro va a funcionar con inteligencia artificial. Tú te vas a meter un computador y vas a poner tu olores favoritos, lo que te gusta, tu pH, no sé qué, y va a salir el perfume ideal. Ojalá llegara a eso más tarde o más pronto, no sé, da lo mismo. Una pausa y ya volvemos. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Hace un tiempo estábamos hablando con el programa de los terremotos, sismos, fallas geológicas, las placas que justamente generan los movimientos sísmicos. Y algo que me pasaba mucho en el colegio es que te dicen, es que los sismos se ocurren cuando las placas se montan una sobre la otra, se mueven. Pero ¿cómo se va a mover la tierra? Le decía yo, profe, ¿cómo se van a andar montando unos pedazos de tierra uno encima del otro? Ya, apareció un video directo desde Birmania, que es muy gráfico y te muestra clarito. Vamos a ver veamos el video y te lo describo ahí para los amigos de la radio cómo funciona, porque se muestra claramente
de hecho ahí aparece ya una cámara de seguridad. Está la reja, se ve. Pero miren al fondo, mira. Se corre todo el fondo, se corre todo el cerro en el fondo. Luego se va a repetir y si es que no lo alcanzaron a ver, ahí lo van a entender. Así es la televisión. El video va a quedar dando vueltas infinitas veces. Pero miren, enfóquense en el fondo. En el fondo, ¡oh! Cómo se corre todo el cerro. Literalmente la tierra se parte en dos y por supuesto se ve que es como un estacionamiento o algo así. Se debe haber destruido todo el cemento que está encima. Bueno, una cámara de seguridad en Myanmar, Birmania, registró el instante exacto. Ahí lo estamos viendo de nuevo, mira. Se mueve y se corre todo el fondo del... es como... Parece que fuera un juguete. Parece que no fuera el planeta Tierra lo que estamos viendo. Ya, registró el instante exacto en el que la Tierra se desplazó a lo largo de una falla sísmica durante el potente terremoto que ocurrió 7,9 en marzo pasado. El sismo se produjo el 28 de marzo de este año y generó una ruptura de más o menos 460 kilómetros en la falla de Sagaing, que está situada entre las placas tectónicas de Birmania y de Sonda, dos regiones que están por allá. Esta falla atraviesa, de hecho, justo el centro del país en dirección norte-sur. Atraviesa todo Birmania. Imagínate como una falla que atraviesa acá una falla sísmica de Recoleta hasta, no sé, Puente Alto. Atraviesa todo. Porque acá tenemos, claro, en Santiago, la falla de San Ramón. Pero esa falla está más bien en la cordillera. Está en los límites con la cordillera que tiene Peñalolén, La Reina, etc. Puente Alto incluso. Pero no sería lo mismo que pase por plena Plaza Italia, una falla sísmica, un lugar, por supuesto, mucho más urbanizado. Este registro se considera el único conocido que muestra visualmente un desplazamiento de falla. Hasta donde yo sé, dice un geofísico de la Universidad de Colorado, hasta donde yo sé, este es el mejor video que tenemos de una ruptura superficial total causada por un terremoto muy grande. Según reportó el medio Life Science, el epicentro del terremoto estuvo cerca de la ciudad de Mandalay, desde donde la ruptura comenzó a extenderse, norte-sur, fracturando todo el terreno a su paso. Qué locura, quedé como alucinado porque parece efectos visuales, parece que fuera una película lo que estamos viendo, pero no, así funcionan las fallas sísmicas. Literalmente la Tierra se divide en dos. Sigamos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre algo que se llama biodiseño, que no tengo idea lo que es, pero una pista mezcla dos mundos que quizá tu intuición diría que no tienen nada que ver. La naturaleza, lo biológico, lo científico, con el diseño, arte, expresión, moda. Incluso. Lo conversamos con Giovanna Áñez, académica de la Universidad de los Andes de Colombia, que solamente para venir a este programa tomó un avión y ahora está con nosotros en este estudio. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy bien, muchas gracias. Oye, Giovanna, cuéntanos qué es el biodiseño. Ya dio algunas pistas ahí, pero para que nos hagamos una idea más clara. El biodiseño combina las herramientas que adquieren las personas que estudian diseño desde las áreas creativas para identificar necesidades o retos y construir soluciones junto a la comunidad, porque eso ayuda a que la solución pueda ser apropiada por las personas. Y las herramientas que vienen desde las disciplinas científicas, específicamente las biotecnologías o conocimientos que vienen de las ciencias naturales, para brindar soluciones a dichos retos que se han identificado. Tú decías, antes de que empezáramos la entrevista, me decías fuera de micrófono que claro, esta cuestión no partió ayer y de hecho hay muchas cosas cotidianas de nuestra vida que de alguna manera aplican biodiseño. Por ejemplo, me decías el velcro y habían otros bien interesantes. Danos esos ejemplos porque a veces damos por hecho que, todo lo que tenemos en nuestro entorno es 100% original humano, pero estamos copiando también a la naturaleza sin saberlo a veces. Claro, la naturaleza lleva billones de años. Tenemos 4.5 mil millones de años en el que seres vivos han estado enfrentados a los retos que hoy tenemos como humanidad. El cambio climático, por ejemplo, tiene unas alzas en temperaturas significativas, la escasez de agua, y no hay una única solución, hay múltiples soluciones a esos retos. Entonces, por ejemplo, en el desierto hay muchas formas en las que las plantas y los animales tienen que recuperar el agua del ambiente. Nosotros podemos aprender de esas soluciones que son redundantes, de esas estrategias biológicas para construir cosas que se comporten más como la naturaleza. Entonces, por ejemplo, está la hoja de loto. La hoja de loto es impermeable al agua y hay un emprendimiento que lo que hace son pinturas autolavables. Entonces, son pinturas que tienen un comportamiento parecido a cómo funciona la hoja de loto para que cuando llueva el agua escurre, no se absorbe por la pared y con eso va
cargando también el polvo o la suciedad de la pared. Interesante el ejemplo que das porque me da a entender entonces que no solamente es mirar la naturaleza, por ejemplo en el caso de la flor de loto uno podría decir ya voy a armar un paraguas con una forma de flor de loto, ya. Pero es más que eso, o sea, es estudiar o conocer las propiedades que tiene ese material y aplicarla de alguna manera con tecnología humana, ¿no? En el caso de la flor de loto, yo no sabía ni siquiera que era impermeable, por ejemplo. Ojalá. Sí, y llevarlo a lo nuestro. Así es. Si el biodiseño va mucho más allá de solamente imitar la naturaleza. Claro. No es hacer un vestido que se vea parezca como un una árbol. mariposa, Claro. no. Es entender las estrategias biológicas y por eso es lo lindo de esa combinación de las disciplinas, porque la necesidad, si bien todos los que estudiamos ciencia lo estudiamos porque queremos salvar el mundo, ayudar, mejorarlo, muchas veces cuando ya estamos en la academia seguimos trabajando como en cosas muy de generar nuevo conocimiento que termina publicado en un artículo científico, pero rara vez volvemos a la sociedad a entender qué se necesita y trabajar junto a la sociedad. Y esa combinación tan linda entre las áreas creativas y el diseño y las ciencias lo permite un poco, porque los retos de hoy son complejos, no pueden ser vistos desde una sola mirada, sino trabajados en conjunto de una forma transdisciplinar. Oye, Giovanna, ¿y en qué estás trabajando actualmente? Como cuentan algunos proyectos que apliquen biodiseño para ir ilustrando y yo creo que podemos seguir resolviendo otras dudas. Sí. Por ejemplo, hay un proyecto que hoy en día ya es un emprendimiento, se llama NanoFreeze, y salió de un grupo de estudiantes que estuvieron investigando en YouTube biotecnologías, porque a veces la biotecnología es una palabra que genera un poco de miedo. Solo algunas personas pueden hacer biotecnología. Pero realmente no, desde hace muchos años se hace la cerveza, el vino, el pan, son procesos biotecnológicos, un proceso de fermentación. Estos estudiantes se cruzaron con un video donde vieron que estaban agregando un líquido a una botella de agua fría, fría me refiero a temperatura de nevera, 4 grados centígrados, e inmediatamente se congeló. Ellos al principio eso parece magia, pero no es magia, es ciencia. ¿Qué quiere decir? Había unas proteínas que estaban agregando los científicos a esa botella de agua y son unas proteínas que originalmente tienen unas bacterias para congelar los líquidos dentro del tejido vegetal, romperlo y así la bacteria puede invadir. Hoy en día esa proteína no tiene que ser sintetizada por la bacteria, la pueden sintetizar en un laboratorio y con esa síntesis la aplican en lugares donde se esquía la proteína para hacer nieve artificial cuando no hay la temperatura suficiente para crear nieve natural. Y estas estudiantes lo que dijeron es, ¿para qué más puede servir esta biotecnología? Aparte de hacer nieve artificial, ¿dónde más puede servir la propiedad de hacer hielo a temperaturas positivas? Ajá. Y encontraron en el transporte de vacunas a zonas rurales una Cadenas de posible frío. cadena de frío. Hoy en día es un emprendimiento que trasciende la cadena de frío. ¿Cierto? Trasciende, perdón, el tema de la salud y las vacunas. También la cadena de frío se necesita para los alimentos, para el transporte de flores y también, obviamente, en el sector de la salud. Oye, Giovanna, estamos conversando con una especialista en biodiseño, Giovanna Dani, académica de la Universidad de los Andes de Colombia, de algo súper interesante que es justamente el biodiseño y cómo se cruza algo científico, biológico, con arte, expresión, moda, entre otras cosas. Y ahora nos estás dando un ejemplo bien puntual porque escapa un poco, o más que escapa, porque ahí me estoy adelantando. Me gustaría que tú me explicaras qué tiene de diseño el tema de la nieve, la cadena de frío, porque uno asocia diseño a ropa, cuadros, pero ¿dónde está el elemento diseño en eso que decías tú? Para nosotros que venimos de la ciencia, a veces vemos al diseñador como aquel que hace las cosas bonitas. Claro, el que comunica ilustrador. bien, el ilustrador. Precisamente estoy en Chile porque estamos celebrando los 25 años de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Y lo que yo he hecho entrando al mundo del diseño es descubrir que las áreas creativas tienen muchísimo para darle al universo, porque tienen una metodología que la conocemos como el design thinking, que es una metodología muy empática, una metodología capaz de identificar retos, pero las necesidades reales de las personas y abordarlas, ya sean con tecnologías. Pero las soluciones de hoy no son sencillas, no son lineales de resolví la cadena de frío, resolví el problema, no, realmente son sistémicas. ¿A qué me refiero? Con ese mismo ejemplo de
encontrar un mecanismo para garantizar la cadena de frío para transporte de vacunas a zonas rurales en Colombia, todavía había otros retos. Quienes llevan las vacunas sufren de dolores de espalda porque las llevan en unos morrales, en un solo hombro, entonces tenían un dolor de espalda. El material por el cual estaba construido son materiales como el polipropileno expandido, altamente contaminantes, y normalmente son unas cajas rígidas, ¿cierto? Entonces cuando las abren también hay una pérdida de temperatura y la cadena de frío no se garantiza. El diseñador va más allá de resolver el problema tecnológico y diseñó también todo un maletín para que estas personas pudiesen llevar las vacunas a estas zonas que son normalmente con carreteras destapadas, mucho más ergonómico y garantizando realmente la cadena de frío al optimizar el transporte de las vacunas. Tú me hablabas de que va a dar una charla o una clase a un colegio, y tú has tenido harta relación también con estudiantes de colegio, aparte de estudiantes de enseñanza superior. Es más entretenido también, perdón la pregunta banal, pero es que vi que hace un curso de la ciencia sexy o algo así. Entonces yo me preguntaba, ¿es más entretenido esto también, esta mezcla de mundo generalmente para los estudiantes, al laboratorio típico, más sintético, aséptico, blanco? No sé, cuéntame un poco de cómo ven también en el colegio este trabajo. Precisamente cuando dicté el primer semestre, que fui invitada a dictar una clase para que mis estudiantes de diseño concursaran en una competencia que se llama el Biodesign Challenge. Se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Y yo nunca había visto una estrategia pedagógica que pudiese entusiasmar tanto a los jóvenes hacia la ciencia. Es que por eso en general no están ni ahí. No, pero la clave ahí fue esa pedagogía que las áreas creativas para ellos son muy comunes, pero en la ciencia no. Y es el aprendizaje basado en retos o proyectos. Un profesor de ciencia sabe el primer día de clase lo que su estudiante va a aprender el último día, porque lo evaluamos con un examen, unas preguntas, ¿aprendió esto? ¿Si aprendió? ¿No aprendió? Claro, el mundo del diseño no está en el diseño, como profesor, no tengo ni idea qué va a ser mi estudiante al final. Sé que va a saber identificar un reto, sé que va a saber solucionar un problema, sé que lo va a saber comunicar, va a tener un pensamiento ético, porque eso lo veo a través de su proyecto. Pero ¿qué va a hacer? No sé. La creación es mucho más impredecible que el método científico. Exacto. Entonces yo al ver el impacto quise llevar esta metodología hacia los colegios, porque estoy convencida que hay que empezar mucho más temprano a motivar a los jóvenes en la ciencia, porque el pensamiento crítico y la ciencia no solo pertenece a quienes estudiamos ciencia. A la hora de yo comprar algo, tengo que tomar una decisión, y hoy en día el mercado es bastante perverso. Venden cosas porque para aumentar sus ventas, como por ejemplo, si uno busca en Google en imágenes agua que no está genéticamente modificada, entonces non-GMO water la venden. Es imposible modificar genéticamente el agua, no es un organismo vivo, no. Pero la negación hace que una población la vaya a comprar, la gente que piensa que lo genéticamente modificado es malo. Pero las biotecnologías no son ni buenas ni malas, es cómo las usamos. Y me hablabas del curso Ciencia Sexy. Los títulos de mis clases tienen que ser atractivos porque están en diseño. Si yo pongo mi curso de hongos, por ejemplo, biología de hongos, no se va a inscribir nadie. Claro, la importancia del micelio para la sociedad actual, chao. Nadie. Entonces, en vez de llamarlo así, lo llamo hongos mágicos y perversos. Se inscribe en un segundo. Apenas se abre el curso, se llena. Porque eso es como la lógica del periodismo y el titular, de llamar la atención también. Exactamente. Claro. Interesante. Oye, hablamos al principio de la entrevista, de hecho, la diferencia, que no es solamente imitar, sino que es como co-crear de alguna manera. Quería como entrar a profundizar en ese tema porque estamos hablando del biodiseño, pero hay otro concepto que se llama la biomímesis, que es imitar. Entonces, ¿qué tensión existe ahí entre imitar, co-crear? ¿Hay modelos naturales que de repente deberíamos dejar de copiar? Profundicemos en esa idea. Realmente la biomímesis es toda una disciplina en sí, porque no es imitar, sino emular. Entonces es aprender las estrategias biológicas, es conocer cómo los organismos cumplen con una función. Uno puede empezar ya sea buscando la función, y de hecho hay una página que se llama asknature.org. Ask, como pregúntale a la naturaleza. No voy a buscar el título. Y uno a esa página le puede decir cómo hace la naturaleza para defenderse de la radiación solar, un problema que enfrentamos como humanidad.
y te empieza a mostrar artículos científicos o ejemplos de animales, de plantas o microorganismos que responden a esa pregunta de resistir a... Lo encuentro increíble. Acá, de hecho, en la portada dice cómo, en inglés, pero dice cómo la naturaleza enfrenta la destrucción creativa del fuego. Por ejemplo. Entonces uno aprende cómo lo hace la naturaleza, entra un poco en conceptos más científicos, a veces será la física, a veces, por ejemplo, si aprendemos de los tiburones, si ustedes han visto alguna vez una ballena, está llena de moluscos en su piel. Pero si ven un tiburón, el tiburón es limpio. ¿Por qué? Porque tiene una microbiota, unos microorganismos que ayudan a mantener su piel limpia. Entonces, a través de eso, de observar que la piel es limpia, se han generado unas pinturas para los barcos para que no se les peguen moluscos. Pero también la aerodinámica de un nadador olímpico está inspirado en un traje de cómo es la aerodinámica de un tiburón al nadar, para evitar fricciones. Entonces, de la naturaleza podemos aprender muchísimas cosas. Oye, Giovanna, en este programa no solamente tenemos preguntas muy interesantes, también tenemos juegos. Y uno de los juegos que tenemos es esta ruleta. Estamos conversando con Giovanna Danias, académica de la Universidad de los Andes de Colombia, sobre biodiseño. Les recuerdo también que está en nuestro país. Yo, a modo de broma, dije que vino exclusivamente a nuestro programa, pero en realidad está haciendo una charla en la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, que están de aniversario. ¿Y cómo funciona la ruleta, Giovanna? Acá hay varios colores y cada uno de estos colores se corresponde a una pregunta que haría un niño, niña, sobre el tema que estamos hablando. Biodiseño, qué relación puede tener la naturaleza con el diseño, entre otras cosas. Y la idea es que cuando aparezca esta pregunta, por mucho que esté formulada mal, o sea, una pregunta escandalosa, alguna pregunta que haría un niño sobre el tema, nos tomamos la pregunta muy en serio desde tu área. ¿Te parece? Vamos a girar la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí va girando la ruleta, como les decía Giovanna Danias, el tema es biodiseño. Veamos qué color aparece. All you need is love. Upa, ¿qué dice Emilio, que está ahí en una posición detrás de la cámara? ¿Qué color sería? ¿Otra vez? Ya, vamos de nuevo con la ruleta. Nunca habíamos tirado la ruleta 2 veces, ¿eh? Es que por transparencia, sí, por transparencia tiene que caer en un color muy claro y muy preciso. 1, 2. Verde lima. Verde lima. La pregunta es, ¿deberíamos vestirnos con hongos? ¿Qué dice la experta? Depende. Hoy en día se promocionan muchos materiales de base biológica como la solución a los materiales del futuro. Pero tenemos grandes retos. Escalar esos materiales no es sencillo. También el cliente o nosotros como usuarios estamos acostumbrados a una perfección que lo facilita los materiales sintéticos, pero cuando trabajamos con organismos vivos, no necesariamente vamos a tener cosas que se vean iguales. Entonces hay que cambiar un poco esa cultura de las expectativas que tenemos sobre los materiales. Y hay algo que me surge como duda produciendo esta conversación, como de ropa hecha con elementos biológicos, es que, y pueden haber dos lecturas, me imagino a dos personas opinando sobre este mismo tema. Una que diga como, oh, qué bonito, qué sostenible, cosas vivas estamos poniendo en vez de plástico y cosas que contaminan, etc. Y otra persona, que soy yo, que dice como, pero estamos extrayendo materiales de la naturaleza, literalmente. Obviamente, entiendo yo que la ropa de Shein, el fast fashion y todo eso va a ser mucho más peligroso que sacar un hongo y armarme un vestido si es que existe algo así. Pero no hay también una responsabilidad en cómo se extraen estos materiales, porque también si me pongo a hacer vestidos con hongo infinito y le va increíble a mi negocio, voy a dejar a la tierra sin hongo. Sí. No, eso es cierto, y por eso la importancia del diseño. Porque el diseñador tiene una perspectiva sistémica, el diseñador estudia ciclos de vida de las cosas y es consciente que una solución puede generar un nuevo problema. Entonces, hay que entender el sistema en sí. Cuando hablabas del tema, por ejemplo, de los hongos, te voy a hacer otro ejemplo. Cuando decimos que el plástico se puede reciclar, es posible que generemos un incentivo perverso, porque la gente dice, como ya la botella de plástico, alguien está haciendo un ladrillo con la botella de plástico, entonces tomemos agua. Ese no es el mensaje. Y por eso esto es todo un reto de no pensar solo en la solución. La solución es compleja. Hay que primero cambiar la cultura. ¿Por qué botellas de plástico?
Todos podemos llevar un termo, tenemos acceso a donde estamos en un lugar cerrado, a botellones de agua, a otros mecanismos. Pero hay veces que la ley tiene que prohibirlo para que nosotros cambiemos. Y ya luego cuando cambiamos, al principio es incómodo, pero luego lo normalizamos. Igual tiene que pasar con los materiales vivos. Con un hongo, por ejemplo, lo bueno del hongo es que no es un método extractivo, porque no es como que voy a la naturaleza y saco, ya se pueden hacer cultivos. Ya. Pero hay que empezar a pensar local, porque el humano entonces ya tiene una solución maravillosa y ya la quiere globalizar. Pero es un pensamiento global, así lo llaman, y es una solución local, pero con, digamos, perspectiva global. ¿Cómo puedo replicar mi modelo que hago aquí en Santiago de Chile en otra ciudad? Escalarlo, ¿cierto? y con sostenibilidad. Y adaptarlo a los recursos locales. Entonces cultivo el hongo en otro lado, puede que no sea de pronto el hongo que estoy haciendo aquí no existe en Bolivia, pero pienso en qué hongos hay en Bolivia que pueden cumplir la función de lo que estoy haciendo aquí, qué residuos agrícolas hay en Bolivia para cultivarlo. Entonces es digamos, llevar la metodología, pero adaptarla al contexto. Giovanna Daniels, académica de la Universidad de los Andes de Colombia, que como les decía, tomó un avión a All You Need Is Love exclusivamente y de pasada aprovecha de hacer una charla en la Universidad de Desarrollo, no, en broma. Un aniversario que tienen ahí en la UDD, en la Escuela de Diseño. Así que pueden enterarse más de biodiseño si se pegan una googleadita. Giovanna, como te digo, muchas gracias y tenemos un público virtual que ahora te va a aplaudir a la cuenta de 1, 2, 3. Aplausos para Giovanna. Seguimos con más All You Need Is Love. ¡Ay, se acabó el programa! Claro, es que así funciona el tiempo. El tiempo es lineal, bien nos dice la física, que el pasado, presente, futuro. ¿Y en qué estamos ahora? Terminando el programa. ¿Y qué ocurrió en el pasado? Bueno, te cuento, por supuesto. Vamos a revisar lo que ocurrió en el pasado del Universal Lab. Estuvimos hablando sobre las contraseñas. Apareció una lista de las más populares en Chile. No me sorprende, pero todas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Chile, Colo Colo, ABCDFG, QW, que son las primeras, ya, puras contraseñas pésimas. Ahí hablamos con un hacker ético, Gabriel Bergel, que nos cuenta por qué son tan malas esas contraseñas y cómo mejorarlas. Y recién estamos hablando con Giovanna Daniels de la Universidad de los Andes de Colombia sobre el biodiseño, cómo puede conversar la naturaleza también con esta disciplina que solemos verla aparte por completo. Nuestras redes sociales, @USACHOficial, Diario USACH, Radio USACH, stgo.tv, Santiago TV, y recuerda, lunes a viernes, 11 de la mañana, completamente en vivo, el único late show de ciencias de la televisión. Que estés muy bien. Chao, chao.